Muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos para conversar un tema muy contingente, que es la guerra de Rusia y Ucrania. Desde el inicio de este conflicto han surgido diversas interrogantes, tales como: ¿es la acción de Rusia de carácter legal? ¿Cuáles son las causas de este conflicto? ¿Qué papel juega la ONU y la OTAN en la guerra? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que traerá la guerra en el sistema internacional? Para resolver todas estas preguntas, contamos con un panel de expertos que a continuación vamos a presentar. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros expositores. El primero de ellos es el señor Gonzalo Arenas Odar. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia de la Universidad de los Andes y candidato a doctor en Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Él nos hablará hoy de Ucrania, una historia de conflictos. Nuestro segundo invitado es el señor Felipe Arancibia Clavel, general en retiro del Ejército de Chile. Él es magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidato a doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Con su vasta experiencia en el mundo militar, él abordará los desafíos estratégicos que representa la guerra Rusia-Ucrania. Y por último, nuestro tercer invitado es el señor Jaime Avedrapo Rojas. Él es cientista político de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Autónoma de Madrid. Él cerrará esta conferencia con la ponencia Adiós al actual orden jurídico internacional. Invitamos al señor Gonzalo Arenas a compartirnos su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián y en este conversatorio, en esta charla, en esta conferencia sobre Ucrania y Rusia me pidieron hablar de la historia de este conflicto. Bueno, primero señalar que tenemos 4 grandes hitos en la historia de Ucrania y en su relación con Rusia. Primero, la conformación del primer Estado eslavo, que se llamó el Rus de Kiev, que va entre el siglo IX y el siglo XIII. ¿Por qué es importante este Rus de Kiev? Porque en el fondo fue la primera vez, como pueden ver en el mapa, en donde compartieron una política común el actual Moscú y el actual Kiev. Hasta el Principado de Kiev y el Principado de Rostov-Suzdal, en donde se encuentra ubicado Moscú, como pueden ver en el mapa. Este Rus de Kiev es importante porque generó una religión común, una visión de futuro común, una cultura común que hacen que hoy día muchos reclamen esa unidad inquebrantable entre Rusia y Ucrania y consideren que Ucrania forma parte esencial de Rusia. Ahora, ambos países reivindican ser los herederos del Rus de Kiev. Les puedo mostrar aquí en las imágenes un billete ruso, por ejemplo, en donde se destaca una de las figuras más importantes de los que gobernaron el Rus de Kiev, que es Yaroslav el Sabio, que en el billete ruso aparece con barba, por tratar de darle una imagen más rusa, y en cambio en el billete ucraniano aparece con bigotes que son más típicos ucranianos. O sea, ambos países reclaman este pasado común del Rus de Kiev. Ahora, el Rus de Kiev terminó disolviéndose por la invasión mongola y después dio paso a lo que se llamó el Estado cosaco, que ya es una organización política propiamente ucraniana, que está en el sur de lo que era el Rus de Kiev. Estos Estados cosacos, ¿no es cierto?, fueron, como se reconoce hoy día por muchos ucranianos, quizás el antecedente más directo de la actual Ucrania moderna. Sin embargo, esta experiencia del Estado cosaco también fue pasajera, al final terminó siendo sometida a esta gran potencia que iba creciendo después de la división del Rus de Kiev que se produjo por la invasión de los mongoles, que fue, ¿no es cierto?, Moscú. Y además otra potencia de la misma época que fue el Gran Ducado de Lituania, que después se unió con Polonia. Entre Polonia, Lituania y Moscú, ¿no es cierto?, que se estaba conformando como el futuro imperio ruso, es que sometieron
a Ucrania y la partieron prácticamente en dos, que ha sido una constante en la historia ucraniana, esto de vivir divididos en una parte más oriental y en otra parte más occidental. Pasada la experiencia del Estado cosaco, que se recuerda hasta el día de hoy con mucho romanticismo, llegamos al momento en que Ucrania pasa a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, parte de la URSS. Y su experiencia en la URSS fue traumática también. En un primer momento Stalin trató de someter a los campesinos ucranianos a través de lo que se llamó el Holodomor, que fue una gran hambruna que se produjo intencionalmente por parte de Moscú para someter a los campesinos ucranianos, que generó cerca de 4 millones de muertos. Después vino la ocupación nazi. Por eso hoy día Putin también acusa un poco a los ucranianos de nazis, porque efectivamente después del Holodomor y de las vejaciones que sufrieron por parte de la URSS, muchos ucranianos recibieron a las tropas alemanas y nazis casi como salvadores, sin perjuicio que después, ¿no es cierto?, sufrieron también las consecuencias de la ocupación nazi. Pero posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de Stalin, asume otro líder dentro de la Unión Soviética, que es Khrushchev. Y Khrushchev tiene la gracia de haber sido ucraniano, de nacimiento ucraniano, formación ucraniana, fue el primer ucraniano a cargo de la URSS, y por lo tanto se produjo ahí un principio de unión muy grande entre rusos y ucranianos, porque gran parte de la élite o la dirigencia ucraniana tomó puestos de gobierno de Moscú y por lo tanto se sintió parte de un destino común con la URSS, con la ex Unión Soviética. Pero después vino el periodo de Gorbachov, vino la perestroika y empezaron a surgir con fuerza los nacionalismos marginales de la ex Unión Soviética, y entre ellos, por supuesto, Ucrania. Y así tenemos que Ucrania, después de 1990, declara su independencia y trata de encasillarse, ¿no es cierto?, en un sistema democrático con características occidentales. En ese evento tenemos una de las elecciones quizás más importantes políticas de Ucrania, que fue el 2005, en donde había un candidato que se llamaba Víctor Yushchenko, que era el principal candidato de quienes querían dar un giro hacia Occidente, que sin embargo fue derrotado en la elección por otro candidato, Yushchenko, que era apoyado por Putin, pero que se confirmó que había ganado por fraude. Y aquí vino lo que se llamó la Revolución Naranja. Cientos de miles de personas, como pueden ver en la fotografía que estamos mostrando, salieron a la calle a protestar, a exigir que se repitiera la segunda vuelta y, por tanto, que hubiese elecciones transparentes. Se repitió la segunda vuelta el 26 de diciembre del 2004 y triunfó Yushchenko, que fue el primer presidente que intentó ya formalmente hacer esta unión y con la Unión Europea y dar este giro rotundo hacia Occidente. Sin embargo, tuvo problemas graves, no pudo movilizar al gobierno, quizás no fue hábil políticamente. Ucrania estaba pasando por una crisis económica gigantesca y por ende a las elecciones siguientes ganó Víctor Yanukovych, que era el antiguo ahijado casi de Putin y que, ¿no es cierto?, tiene una visión más prorrusa. Pero Yanukovych también había prometido incorporarse a la Unión Europea, no lo hizo, y aquí vino la segunda gran revolución ciudadana ucraniana entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, que se llamó el Euromaidán, o la Revolución de la Dignidad, que en el fondo exigía que Rusia hiciera este gran giro a Occidente. Putin aprovechó estas circunstancias, Yanukovych renunció y Putin generó esta anexión de Crimea el año 2014. Pero después vino un segundo intento político por parte de las fuerzas más democráticas y occidentales ucranianas con Petro Poroshenko, que era un empresario muy importante que había financiado gran parte de la Revolución Naranja, y en él confiaron para dar este giro a Occidente. Sin embargo, Poroshenko, que era un empresario, un industrial, estuvo su gobierno metido en hechos de corrupción, desilusionó a gran parte de la ciudadanía y al final, a la elección siguiente, terminaron votando por el actual presidente, que es Volodymyr Zelensky. ¿A quién le piden? Que en el fondo es lo que han pedido desde 1990 la gran mayoría de los ucranianos, que tengan un sistema democrático de estilo occidental, que cultural, política y económicamente Ucrania dé un giro hacia Occidente y que se incorpore a la Unión Europea. En ese momento y en esas circunstancias es que se produce la actual invasión rusa a Ucrania, que bueno, vamos a discutir y conversar en las próximas presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Y a continuación
invitamos al general en retiro, el señor Felipe Arancibia, para que nos comparta su ponencia. Muchas gracias, Saray. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad San Sebastián y específicamente a la Escuela de Gobierno por invitarme a esta instancia donde vamos a conversar y analizar desde la perspectiva estratégica y también geopolítica algunos aspectos de la guerra entre Ucrania y Rusia. Normalmente, para partir del análisis, nos tenemos que preocupar no solamente del qué o del cómo, cosa que no está enmarcado en esta conferencia, sino que más bien en el por qué y en el para qué. Desde esa perspectiva, entonces, podemos señalar que el primer elemento que deberíamos analizar, cuáles son las causas del conflicto. Ya Tucídides decía en el siglo V a.C., en su libro La Guerra del Peloponeso, que habían tres causas generales: Kerdos, Fobos y Doxa, es decir, los intereses, el honor y el miedo. Y si uno analiza este conflicto, también están esos elementos considerados. Entonces, cuando nosotros vemos este conflicto entre Rusia y Ucrania, primero tenemos que señalar que no es un conflicto solamente de Rusia contra Ucrania, sino que es más amplio, es de Rusia con Occidente. Y por lo tanto, porque este país tan grande que es Rusia se siente de alguna manera amenazado por Occidente, se siente acorralado por Occidente, y desde una perspectiva geopolítica que vamos a conversar un poco más adelante. No se cumplieron, según los rusos, especialmente la élite política y las autoridades, desde Putin hacia abajo, no se cumplieron algunas premisas cuando se derrumbó la Unión Soviética a principios de los años 90. Se suponía, es un acuerdo tácito porque no está escrito, que Occidente no se iba a extender más al este, o sea, la OTAN no se iba a extender hacia los países del este, cosa que lamentablemente no sucedió. Ya sabemos que desde la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy, más de 15 o 16 países que eran antiguamente de la esfera soviética, ahora son parte de la OTAN. Ya el año 2008 se le ofreció a Ucrania y Georgia la posibilidad de ingresar a la OTAN, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. ¿Por qué es importante para Rusia esta concepción? Es importante porque los rusos creen, y así lo han expresado en reiteradas oportunidades, que Bielorrusia y Ucrania son parte del área de influencia y de seguridad. Y la amenaza de Occidente, no es solamente una amenaza militar o política, también es una amenaza cultural. De alguna manera, los rusos sienten que con la cercanía de Occidente en sus fronteras, el sistema de vida de Occidente puede inducir o es muy atractivo para los habitantes rusos y puede causar un efecto negativo, según los rusos, en su estructura política, cultural, económica y de otras naturalezas. También los rusos sienten una suerte de humillación haber perdido la Guerra Fría y haber sido acosada en forma permanente. Entonces, todas estas son causas que de alguna manera un líder fuerte como Putin logró aquilatar y poder expresar de alguna manera. Hay que recordar que en la historia rusa siempre los líderes fuertes y potentes han permitido tener una Rusia potente y con cierta fortaleza. Recordemos a Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina la Grande, el propio Stalin. Y Putin también reúne esas condiciones, de alguna manera ha sido reelegido en reiteradas oportunidades y tiene una alta popularidad en Rusia. Ahora, la causa cercana del conflicto, la más inmediata, sin duda, es el acercamiento, el alineamiento tanto de Ucrania hacia la Unión Europea como a la OTAN. Esa es la causa más cercana. Ahora, esos son el por qué. Veamos el para qué, y que es muy importante resaltar cuáles son los objetivos políticos de la guerra. Los objetivos políticos, cuando hablamos de objetivos políticos, estamos señalando cuáles son aquellos propósitos que un país determinado va a ir a la guerra para lograr alcanzar. En este caso,
Rusia, lo dijo públicamente Putin, busca decapitar el sistema político ucraniano, de tal manera de reemplazarlo a través de un gobierno prorruso, como es el caso de Lukashenko en Bielorrusia. El objetivo, la ofensiva militar, es objetivo limitado, lo que busca de alguna manera desmilitarizar, uno también de las demandas rusas, junto con la desnazificación o el cambio de gobierno, ¿no? En esta ofensiva de objetivo limitado, a mi juicio, no busca necesariamente la destrucción de Kiev, que es la capital espiritual o tiene una rehambre histórica muy importante para los rusos. Por lo tanto, no creo que haya estado en los primeros instancias como objetivo destruir Kiev. Sí, tal vez conquistarlo en forma muy rápida para justamente decapitar el sistema político. Y de esta manera, negociar desde una posición de fuerza para lograr varias cosas. Primero, el reconocimiento internacional de Crimea como una zona absolutamente integrada a Rusia y la independencia de estas famosas provincias de Lugansk y Donetsk en el Donbass, que es el sector, y ustedes lo podrán ver en el mapa, en el sector este de Ucrania. Entonces, desde esa posición importante de fuerza puede negociar, pero además, a nivel un poco más macro, renegociar también, de alguna manera, el orden europeo en cuanto a seguridad, repensar el sistema de seguridad europeo, dejando claramente las esferas de influencia de Rusia como también de la OTAN o de la Unión Europea. Para Ucrania el objetivo político es más sencillo, es mantener la soberanía y la integridad territorial y buscar, como lo he dicho en las últimas reuniones que hemos podido ser testigos a través de la prensa, una seguridad efectiva, buscando, ojalá, veedores o garantes de esa seguridad real que necesita Ucrania. Ahora, visto los objetivos, visto las causas, veamos una mirada un poco geopolítica del problema que hay acá en este conflicto. Napoleón ya lo decía, la política de los estados se basa en la geografía, es decir, la geopolítica, concepto o disciplina muy vapuleada después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ha vuelto en gloria y majestad. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente en esta área del mundo se ven movimientos telúricos de cambios geopolíticos. Ya lo vemos en las costas de China, en el Mar Amarillo, etc. Hay una serie de situaciones importantes, incluso en Latinoamérica lo podemos ver con el Wallmapu, por ejemplo, con posesión en Argentina y Chile, el RUNASUR, con una concepción multinacional que algunos personeros buscan considerar en esta área de Latinoamérica. Por lo tanto, los temas geopolíticos están en boga y son causas importantes de diversos conflictos. Hay que reconocer que Rusia es una potencia de alcance global. Si bien es cierto, está en el número 13 de las economías, pero no hay que llevarse a engañar. Es una gran potencia energética y además, como país más grande del mundo, tiene las mayores reservas de recursos naturales del mundo. Por lo tanto, además, junto con lo anterior, debo señalar también que es miembro del Consejo Nacional de Naciones Unidas y probablemente ahí Jaime va a explayarse con mayor precisión sobre los roles de este Consejo de Seguridad, los poderes de veto, etc. Por lo tanto, hay elementos muy importantes desde esta concepción. Además, no hay que olvidar que Rusia es un país, es una nación muy culta y también intelectual. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Ucrania es importante para Rusia desde la geopolítica, considerando todas estas condiciones que tiene Rusia? Bueno, Eurasia, que es todo el continente desde la península europea hasta el Pacífico, es el espacio vital de la geopolítica mundial. Es una zona muy importante. Para Rusia, ¿qué es lo que es? Es una gran planicie que está rodeada de mares congelados. Es bioceánico porque alcanza por el Pacífico, allá por las Islas Kuriles, Vladivostok. Entonces es muy importante. Es una gran
masa terrestre. Y por eso Rusia es un país continental, pese a ser bioceánico, porque tiene dificultad para acceder a los mares. Por lo tanto, esa condición es un obstáculo para ser potencia, es un obstáculo para poder desarrollarse geopolíticamente. ¿Ah? Por lo tanto, la salida a los mares calientes ha sido siempre un objetivo, un propósito desde siempre en la historia de los rusos. ¿Ah? En estos momentos el Báltico está prácticamente bloqueado, porque antes tenía salida a través de las repúblicas bálticas, que a San Petersburgo, y Kaliningrado, que es un enclave, pero prácticamente está bloqueado. Por lo tanto, le queda el Mar Negro por el sur, ¿ah? Y de ahí conectarse al Mediterráneo. Por eso ahí empiezan a tomar también otra importancia los estrechos como el Bósforo, etc. Entonces, ahí vamos viendo por qué es tan importante este tema de las características geográficas que tiene Europa del Este y Ucrania en particular. Ahora, con respecto a Ucrania, hay que recordar que es una zona de paso entre Asia y Europa. Entonces, es muy importante esta zona de Europa del Este, específicamente Ucrania y Bielorrusia, generan influencia tanto de Asia, digamos, Rusia hacia Europa, como de Europa hacia Rusia. Y por lo tanto, el dominio de esta zona le permite el acceso al Báltico, a los mares, al Mar Báltico, al Mar Negro y también, como ustedes verán también en el mapa, el Mar de Azov. Ahora bien, el pensamiento hegemónico de los rusos tiene alguna vinculación con la geopolítica, tomando en cuenta lo que decía un geopolítico británico de principios del siglo XX, Mackinder, en que señalaba o interpreta de alguna manera la conexión entre la geografía y la historia, como lo acabo de comentar. Él escribió en el año 1904 un artículo que ustedes lo pueden ver en internet, está todavía presente, que se llama El pivote geográfico de la historia. Y en él señala básicamente lo siguiente. Él dice que quien domina el heartland, es decir, el corazón de la tierra que está señalado como en Europa del Este, específicamente en Ucrania, domina la isla del mundo, que es la Euroasia. Y quien domina la isla del mundo, domina el mundo. Esa es la importancia del pensamiento hegemónico de los rusos desde siempre y que no ha cambiado hasta el día de hoy. Además, los soviéticos le sumaron el pensamiento de oceanopolítica de un almirante, el almirante Korshkov, en que es totalmente coincidente con la mirada de Mackinder en el dominio de los océanos. Decía que la forma de expandir el comunismo en esos años era a través de los océanos, y escribió un artículo que se llama El poder marítimo del Estado. Estas dos concepciones, algunos le llaman el Mahan ruso, alimentan de alguna manera a los tomadores de decisiones de Rusia y particularmente de Putin, donde nuevamente los mares son muy importantes y por eso Crimea en particular toma una gran relevancia y la base en Sebastopol. Hay que recordar también desde la perspectiva geopolítica lo que decía Brzezinski, el asesor de seguridad de Jimmy Carter. Decía que Rusia sin Ucrania es un país cualquiera, con Ucrania es una potencia, para que ustedes puedan dimensionar de alguna manera la importancia geopolítica que tiene Ucrania en este contexto. Ahora, pasemos de la geopolítica a la estrategia. ¿Cómo vamos a ir derivando estos objetivos políticos a elementos que son, o de alguna manera, señalan ciertos elementos estratégicos? Hay que señalar que los rusos basan su experiencia de guerra en su pensamiento estratégico. O sea, su experiencia de guerra está incluida en su pensamiento estratégico. Su gran extensión geográfica, que ya hemos comentado, es un obstáculo estratégico. Y por eso requieren de Ucrania como un verdadero colchón de seguridad. Y sin Ucrania significaría que la OTAN, su enemigo, públicamente descrito en su estrategia de seguridad nacional del año 21, estaría a puertas de sus fronteras.
Por lo tanto, es muy importante que Ucrania sea un espacio de seguridad para los rusos. La concepción estratégica rusa, entonces, la podemos señalar que está basada en tres pilares. La disuasión nuclear, por un lado, la disuasión convencional por el otro, y estrategias asimétricas o híbridas, como le llamaba el mariscal, el general Grosimov, que es uno de los principales asesores militares del presidente Putin. Pero lo importante de esos tres pilares donde se sustenta su estrategia de seguridad está en la gestión de la escalada. Cómo se van cambiando o va escalando un conflicto a través de estas concepciones estratégicas. Lo vimos al inicio, antes del inicio de la guerra, que inicialmente habían actividades híbridas, la acción de hackers, la acción de fuerzas irregulares combinadas con otro tipo de fuerzas, pero posteriormente, a partir del 24 de febrero, pasa a una concepción convencional. Está por ver si puede escalar a un nivel superior, como el empleo de armas químicas o armas nucleares. Entonces, sus documentos estratégicos, hay un elemento que es muy importante, que es la paciencia estratégica. Y que se suponía que si seguían dándose los derroteros que hemos visto en la historia, bastaba esperar una década o 2 décadas para que el declive de Occidente continuara, así lo percibía y así lo relatan en su estrategia de seguridad nacional, cayera por su propio peso y emergiera una nueva potencia importante como es China. Sin embargo, Ucrania está fuera de esa concepción y tal vez se pueda considerar como un error estratégico. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son? Y aquí tengo una hipótesis, ¿cuáles serían las razones? La primera, diría yo, que es la inminencia del acercamiento de Ucrania a la OTAN. La segunda, una percepción errada de lo que estaba pasando en Occidente, con una división, con una OTAN dividida, con una Unión Europea que estaba en un proceso de fragmentación, con una expulsión prácticamente de Estados Unidos de Europa para hacer Europa aparte de Estados Unidos, y percibieron que eso existía. Y hay un tercer punto, que lo conversaba hace poco rato con Jaime, que es también la edad de Putin. Y hay que recordar que los personajes, siempre cuando actúan, tienen en su mente una percepción histórica, cómo van a ser recordados históricamente. Y Putin creo que tiene 69 o 70 años, o sea, está en su límite de edad, que tiene que hacer ciertas cosas, porque posteriormente no va a poder hacerlo. Y esto sin duda, Ucrania, yo lo percibo como un error, podría haber esperado más. La estrategia de seguridad nacional, de alguna manera, del año 21, cierra las puertas para un acuerdo con Occidente. Y eso es importante, porque se percibe claramente y en forma explícita que sus enemigos son Occidente, específicamente Estados Unidos y la OTAN. Como así también la estrategia de Estados Unidos lo dice claramente cuáles son sus adversarios. Por lo tanto, en esta concepción destaca en esta estrategia una visión geopolítica en donde destaca la importancia de esta zona de Ucrania y también de Bielorrusia, por supuesto. Así que eso es lo que podríamos señalar en cuanto a la estrategia. Ahora bien, desde una perspectiva más global, y yo lo voy a dejar para la conversación posterior, ¿cuáles van a ser las consecuencias de este conflicto independiente del resultado de las operaciones militares? Me gustaría dejarlo pendiente para que lo podamos conversar con Jaime Gonzalo, y aprovecho a agradecerle a todos ustedes su atención y reiterar los agradecimientos a la universidad que me acoge tan gentilmente en este foro. Muchas gracias. Le damos las gracias al general en retiro por esa interesante exposición. A continuación, invitamos al señor Jaime Avedrapo para que exponga su presentación. Buenas tardes. Ya hemos tenido la ocasión de mirar la perspectiva histórica y un acercamiento estratégico a la situación de Rusia y Ucrania,
Y hoy día me ha tocado a mí dar una perspectiva un tanto distinta, una perspectiva que posiblemente está cambiando de paradigma, que posiblemente para muchos ya es nada más que un impulso de la perspectiva idealista por mantenerse en el tiempo. Nos estamos refiriendo desde la mirada del derecho internacional y particularmente del régimen que habíamos creado post Segunda Guerra Mundial, en particular pensando precisamente no reeditar situaciones como las que estamos viviendo hoy día en la agresión de Rusia en contra de Ucrania. Las razones geopolíticas, las razones que nos brinda la historia, sabias por cierto, para poder comprender de alguna manera la racionalidad que tiene estos actos de violencia expresada a través de las fuerzas militares, por cierto nos permite entender que la naturaleza humana sigue siendo más o menos la misma. Pero la perspectiva en la cual yo me quiero centrar para hacer esta parte de lo que después vamos a seguir desarrollando en la conversación, tiene básicamente que entender que el derecho internacional ha sido de alguna manera herido, y a lo mejor herido de muerte, como lo comprendemos en sus principios fundamentales, de principios generales del derecho internacional, y fundamentalmente toda la arquitectura que se había generado en torno al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Particularmente porque ya habíamos sido todos testigos durante el siglo XX, particularmente desde 1945 hasta fines del siglo XX propiamente tal, cuando cae precisamente la ex Unión Soviética, de las dificultades que tenía para darle estabilidad y seguridad al sistema internacional. Y por cierto, evidentemente en ese apoyo, en esa idea, ayudaba mucho los contrapesos de dos grandes superpotencias que se encontraban en oposición y que mantenían un cierto orden y estabilidad. Pero algunos pensábamos que parte de eso era también producto de las lecciones aprendidas del pasado y de los compromisos que habíamos manifestado con el régimen internacional y particularmente los derechos humanos, que de alguna manera le da legitimidad a todo el orden internacional en algunos principios claves. No me estoy refiriendo necesariamente a la Declaración de los Derechos Humanos del año 48, pero que sí ya estaban concebidos algunos lineamientos y algunas prohibiciones que hoy día vemos que se han roto. Particularmente el artículo 2.3 de la prohibición del uso y amenaza del uso de la fuerza, que hoy día hemos visto de alguna manera dos actores, Rusia por cierto, que es el tema que nos invita hoy día a reflexionar en el análisis, y no podemos olvidar lo que también significó Estados Unidos con Irak el 2004. En ese sentido, dos actores que son centrales, potencias globales, no solamente actores regionales, no solamente en los conflictos que estamos acostumbrados a observar, sino que ahora dos actores que están como miembros permanentes del Consejo de Seguridad han demostrado su voluntad por romper el régimen internacional vigente. Insisto, siempre se entendió que Estados Unidos había reparado algo, particularmente tras la elección del presidente Obama. Sin embargo, hubo ahí en la guerra contra Irak, en esa agresión determinada así por el propio Consejo, al no respetar Estados Unidos algunas resoluciones del sistema, del propio sistema de Naciones Unidas. Por cierto, ahí hubo una evidente ruptura en un contexto en que se pensaba que íbamos a un orden unipolar, en donde Estados Unidos se iba a transformar, por cierto, a través de la OTAN, en la superpotencia ordenadora y catalizadora de los conflictos internacionales. Algunos de alguna forma lo expresaban señalando que se iban a transformar en la policía mundial. Por cierto que a poco andar, y tras ese mismo acto, el año 2008, en una conferencia de seguridad de la Unión Europea, el propio Vladimir Putin advierte que Estados Unidos no está respetando el derecho internacional y genera una idea de que está planificando lo que hoy día hemos visto que ha estallado en la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia-Ucrania, que es el actor que agrede en este caso. Y por cierto, ¿por qué? Porque señala, como lo miramos desde la perspectiva estratégica, de que Occidente no había respetado los espacios de influencia que por historia y por los elementos que hemos visto son connaturales al interés ruso. Y por tanto se viene hoy día en la obligación y en la necesidad de actuar a través de esta denominada operación militar, como lo señala Rusia, para restablecer, de alguna manera, no perderse como un actor global y no sentirse amenazado en sus propias fronteras. Tras este interés nacional, de alguna vez se rompe
las lógicas de la legítima defensa. De alguna manera podríamos señalar que la propia Carta de las Naciones Unidas se transforma en papel mojado, y esto significa muy posiblemente un deterioro muy profundo de nuestra convivencia internacional, particularmente en la paradoja que estamos asistiendo al periodo de la historia de la humanidad donde hay más sede penal internacional, particularmente si entendemos que existe la Corte Internacional Penal de Justicia, que esta corte se conforma en los Estatutos de Roma del año 98, donde se abrió una gran expectativa respecto a quienes hicieran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión como los que estamos viendo, podían ser sometidos a un tribunal internacional imparcial y no un tribunal ad hoc, en donde pensábamos que estábamos más cerca de un mundo en que finalmente haya capacidad sancionatoria frente a este tipo de prácticas. Pero de alguna manera, la propia realidad de la mirada perspectiva y paradigma realista nos ha demostrado que cuando un Estado siente que, y en este caso una superpotencia particularmente en lo militar, observa que está en juego uno de sus intereses que considera fundamentales o vitales, está dispuesto a romper esos principios. E insisto, la tesis particularmente es que ya hemos demostrado que no estamos dispuestos a resolver nuestras controversias de manera pacífica, uno de los pilares de la Carta de las Naciones Unidas, y otro de los aspectos fundamentales es la no intervención en los asuntos internos, porque como bien nos explicó Gonzalo, aquí de alguna manera el conflicto se termina de desatar y de gatillar, por un lado, por el no respeto de Occidente en avanzar en materia de influencia a través de la OTAN hacia la frontera de Rusia y como último eslabón Ucrania, pero también desde la voluntad manifiesta del pueblo ucraniano por acercarse a Occidente. Y eso, por cierto, es interpretado por las razones culturales señaladas como una ofrenda a los intereses rusos y a un desconocimiento de la historia común que han vivido, por tanto argumentando y tratando de legitimar una acción de carácter militar para restablecer y restaurar el orden. Y en este sentido, las proyecciones de un escenario, como conversaremos más adelante, después de la guerra, ¿qué? ¿Cuál será el orden internacional que va a quedar vigente? Muy probablemente una de las tesis que se proponen acá en este conversatorio es que nos estamos acercando a pasos agigantados a un regreso o a un retorno de la anarquía. Habrá quienes sostienen que eso siempre ha sido así y es la condición humana, pero tampoco podríamos desconocer que tras los acuerdos de post-Segunda Guerra Mundial hubo más estabilidad, paz que nunca en el sistema internacional, particularmente en la propia Europa, que hoy día la vemos en este caso desangrándose y no respetando algunos aspectos que nos parecen esenciales del sistema internacional, que se crea básicamente a través de ceder soberanía, potestad, en la creación de un monstruo, de un leviatán, que preservara la seguridad del sistema internacional. Me estoy refiriendo al Consejo de Seguridad, que efectivamente ya lo habíamos visto que no podía resolver los grandes o los principales conflictos del sistema internacional, pero ahora con una manifiesta voluntad de algunos de sus actores, insisto, en Estados Unidos del 2004, insisto, en la Rusia actual, en donde evidentemente y sin ninguna artimaña y sin ninguna escaramuza y sin ningún pretexto de guerra preventiva, simplemente señalando sus objetivos e intereses nacionales, se decide invadir Ucrania y agredirlo en la forma en que hemos sido testigos. Por tanto, se rompe, se revisa las normas erga omnes. ¿Qué son esas normas? Las que todos los estados del sistema internacional nos habíamos comprometido a respetar. Hoy día, evidentemente, no estamos manifestando esa voluntad y, por tanto, una de las conclusiones que podemos ir sacando de lo que estoy señalando es que muy probablemente que estados que tengan reivindicaciones territoriales o de cualquier índole probablemente tiendan a imitar la acción de Rusia en términos de no respetarse o no ceñirse al derecho internacional y, por cierto, aún más la credibilidad que el propio régimen internacional pudiera darse roto. Sobre todo si relevamos que en este minuto quien está presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la propia Rusia, lo cual evidentemente nos está marcando un momento de inflexión con cualquier respuesta que pudiera emanar desde la propia comunidad internacional para paliar la situación que viste en Ucrania. Y por tanto, y aquí entro en un tema que me parece muy fundamental, es observar
cómo ha sido la propia sociedad civil, que de allí hay algo que analizar, algo muy interesante que está sucediendo, cómo la propia ciudadanía se organiza y genera condiciones para que sus propios gobiernos aumenten las sanciones, ya no por el sistema internacional de las Naciones Unidas, sino que a través de conductas bilaterales que sobre todo sancionan económicamente a través del boicot. Eso es el elemento que de alguna manera nos marca una sociedad civil más informada, por un lado, más dispuesta a manifestar su voluntad. Por supuesto que eso es mucho más presente en democracias liberales, donde las propias constituciones resguardan ciertas capacidades para que sus ciudadanos, competencias y derechos para que sus ciudadanos puedan manifestarse en su voluntad, y ha generado esta reacción, por cierto, que nuevamente centrada en Europa del Este, pero en Europa, países del primer mundo, como una reacción de solidaridad que ha permitido reaccionar a Occidente frente a lo que estamos ocurriendo, cosa que no ocurre en nuestros conflictos internacionales. Por cierto, se nos viene a la memoria Siria y lo que fue, cómo reaccionó la propia Europa frente a los refugiados sirios versus a lo que hemos visto recientemente con este abrazo que han recibido de parte de distintos países los propios refugiados ucranianos. No es la idea de quedarnos con este doble rasero, que por cierto existe, sino que quedarnos con esta capacidad de movilización respecto a los derechos humanos y de protección de los mismos que tiene la propia sociedad internacional en las democracias liberales. Por eso cierro simplemente señalando que uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad, como régimen internacional, es a esta incertidumbre que se ha abierto con este nuevo orden internacional de facto, es precisamente ponernos a trabajar para crear nuevos principios, para generar nuevo régimen internacional que nos permita a todos sentirnos un poco más seguros y particularmente proteger los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por esta brillante exposición. A continuación, nuestros invitados van a sostener un breve conversatorio para ahondar acerca de las temáticas recién presentadas. Bueno, muchas gracias, Saray. Comenzamos nuestro espacio de conversación y quería preguntarles, después del análisis que hemos hecho de la situación de las relaciones, de la agresión de Rusia sobre Ucrania, ¿qué viene después en materia de orden mundial? En materia de, ¿va a haber un armamentismo desatado? ¿Va a haber una imitación a lo que puede estar haciendo Rusia sobre territorio ucraniano? ¿Qué pasa sobre el régimen internacional de seguridad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que independiente del resultado de las operaciones, en las operaciones militares en Ucrania, que todavía no está claro cuál va a ser el desenlace, probablemente esas operaciones las gane Rusia. Sin embargo, y esta es una idea que yo tengo, que Rusia a la larga va a perder. ¿Y por qué va a perder? Porque se va a aislar aún más de lo que ya la comunidad internacional la está aislando. Va a ser dañada económicamente por las sanciones que ha tenido, y eso va a tener efectos en la convivencia de la ciudadanía rusa, va a tener probablemente efectos políticos. No creo que alcance para cambiar un régimen, pero sí va a tener efectos. Incluso si tiene zonas ocupadas en Ucrania, va a significar un permanente hostigamiento de acciones probablemente guerrilleras, etc. Entonces, en una primera mirada, yo creo que Rusia va a ser perjudicada, va a estar acorralada, y por el otro lado, Occidente va a expandirse aún más, va a revertir esa debilidad que tenía. Este conflicto ha permitido unir a Occidente, a unir a la Unión Europea, a unir a la OTAN, que estaba hasta hace poco en fase más o menos terminal. En eso, Felipe, quería preguntar justamente sobre ese tema. ¿Creemos que tiene más proyección y vida la propia OTAN o que va a venir una reflexión europea respecto a si seguir manteniendo algún nivel de dependencia en materia de seguridad respecto a Estados Unidos, Washington, al alero de la OTAN, digamos? Es muy interesante lo que tú preguntas, porque me obliga a retrotraerme un poco antes. Kissinger y Kennan, el del telegrama famoso, señalaron hace muchos años que había que tener una elasticidad
estratégica. De tal manera, ¿en qué consiste esto? De decir, cuidado, no dejemos sola a Rusia, atraigámosla, cooperemos con ellos, no la dejemos aislada. Estos avisos los hizo hace mucho tiempo y en forma reiterada Kissinger. Y el error de Occidente fue no considerar esa advertencia. ¿Y qué es lo que hizo? Acorraló a Rusia. ¿Qué creo yo que va a ocurrir ahora? Que la OTAN se va a expandir aún más, se va a seguir expandiendo, y los países que ahora son neutrales probablemente integren nuevamente a la OTAN. Me refiero a Suecia probablemente, me refiero tal vez a Finlandia y tal vez otro país. Por lo tanto, va a haber una suerte de un nuevo telón de acero en el sentido de aislar a Rusia. Y eso tiene efectos en la gran estrategia mundial y en el tema geopolítico global. Y déjame, en el sentido del papel de China, del papel de Estados Unidos, con un nuevo liderazgo enfrentando al único contenedor o competidor que sería China. Gonzalo, primero, ¿estás de acuerdo? ¿Vamos a vivir en un mundo más seguro o más incierto después de esta guerra? Sí, es que a mí quería complementar algo que dijo Felipe, que en el tema que en el largo plazo Rusia va a perder. Y efectivamente yo creo que en el largo plazo además Ucrania va a ganar mucho. Primero, ¿en qué sentido? En este sentimiento nacionalista ucraniano, que siempre ha sido difícil configurar, como habíamos visto ya en las charlas anteriores. Ucrania tiene una historia común con Rusia. Bueno, a ver, Khrushchev era ucraniano, ¿no es cierto? Gobernó Rusia completo. Hubo mucha dirigencia ucraniana que participó del gobierno central de la URSS, que ocupó altos cargos. El propio ejército durante mucho tiempo tenía un componente importante de gente que se había criado en la doctrina de la URSS. El ataque que sufrió con la anexión de Crimea en el 2014 no se mostró una Ucrania 100% compacta en contra de este supuesto invasor, pero yo creo que esta intervención sin duda va a consolidar esa visión de hay que separar aguas completas, o somos ucranianos o somos rusos, nos sentimos más ligados con Moscú o con Kiev, y yo creo que en ese sentido un gran ganador va a ser la democracia ucraniana, en el sentido que va a tener un nacionalismo mucho más fuerte y va a además consolidar mucho más esta aspiración que viene desde el 2008, 2007 de pertenecer a la Unión Europea. Yo creo que en esta constante pugna de si estamos en Occidente o si estamos hacia la cultura más oriental, yo creo que esto va a decidir a Ucrania hacia Occidente. Yo creo que va a marcar muchísimo esto de haber soportado una guerra tan radical, tan dura, y además con un presidente que políticamente la ha manejado bastante bien, ha logrado mantener una cohesión. De hecho, hay que recordar los primeros días, los primeros mensajes, uno de los llamados de Putin era a que el ejército ucraniano se sublevara, ¿no es cierto?, se tomara el poder, y eso no lo dice por casualidad. Él esperaba, ¿no es cierto?, que muchas de esas tropas profesionales ucranianas se sintieran mucho más cercanas a lo que había sido ese ejército de la URSS, que es lo que hoy día vemos en Ucrania. Así que yo creo que ese nacionalismo, esa mirada más compacta de Ucrania sobre su destino y su futuro, yo creo que va a ser uno de los grandes ganadores de esta guerra. Eso en el teatro de operaciones, digamos, y de lo que está pasando hoy entre Rusia y Ucrania, pero los invito nuevamente a la pregunta: ¿será un mundo más incierto? ¿Será un mundo con mayor estabilidad? ¿Qué pasará con el régimen internacional de seguridad? Un poco pensando en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo lo ven ustedes? La clave es China. ¿Cuál es el papel de China? ¿Es ganador, es perdedor? Así como, bueno, a mí me gusta mucho Tucídides, en la guerra entre atenienses y espartanos, quien ganó fue Persia. ¿Va a ganar China acá? Y la clave, yo creo, de China es la estabilidad. China creo que busca la estabilidad, y en esta posición ambigua que hemos visto hoy en día, en que no apoya 100%, pero tampoco deja sola a Rusia, yo creo que va a ir cambiando, porque va a optar por una mayor estabilidad. Lo que quiere China es tiempo para poder desarrollar sus capacidades. Todavía no es el tiempo de China, todavía le queda.
y con esta Rusia aislada, acorralada, como decía Gonzalo, y un resurgimiento de Occidente, cosa que se veía que se estaba acabando, y un resurgimiento también del liderazgo norteamericano, que se va a enfocar ahora sin, digamos, problema hacia China. Y el foco de atención en los próximos años va a estar en el Indo-Pacífico. Ahí va a estar el foco, porque ya Rusia va a estar controlada, va a estar minimizada, le va a costar mucho recuperarse. Pero ¿cómo conversa ese nuevo ordenamiento en proyección de una OTAN, que se ve en el corto plazo, por lo pronto, lo que hemos visto, reunificada, con un nuevo sentido, y estas aspiraciones que está describiendo de China, que en el fondo puede jugar un papel catalizador, estabilizador del mundo? ¿Eso desembocaría necesariamente en algún conflicto entre OTAN y China, o no necesariamente, o lo ve con algún vaso de interés común? A ver, yo creo que los chinos siempre trabajan a largo plazo. Su pensamiento estratégico no tiene un problema de fechas. Yo creo que lo que busca China hoy en día es estabilidad. Y por eso yo creo que China se va a acercar a Europa. Porque requiere estabilidad. Si bien es cierto, tal vez está entre la primera o segunda potencia económica, pero está muy lejos de ser una potencia estratégica o militar. Todavía piensa en la cantidad de portaaviones nomás que tiene Estados Unidos con respecto al 1,5, casi 2 que tiene China. O sea, es mucha la diferencia. Por lo tanto, esto es una piedra en el zapato para China. Yo creo que se alargan los plazos con este refortalecimiento de Occidente. Había una suerte de que en unas décadas más este decaimiento, este declive de Occidente, específicamente de Estados Unidos, iba a ser más marcado. Esto es una oportunidad para que Occidente se reordene y replantee sus objetivos estratégicos a largo plazo. Las dos últimas preguntas, porque creo que ya estamos un poco en el tiempo. El factor Alemania, que está en la imagen de muchos de nosotros, ¿volverá a resurgir como una potencia política militar o queriendo asumir la conducción del carro de la Unión Europea? ¿O no va a asumir eso? Y lo segundo, para no mirar estas cosas solo desde afuera, ¿América Latina tiene algún juego en esto que está pasando a nivel mundial? ¿Cómo lo ves? Bueno, claramente, o sea, por lo que se ve, Alemania se ha jugado mucho más en esta contienda de lo que era tradicional, de lo que era como esa contención propia de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial y pues, todo el trauma que vino. Pero aquí yo creo que lo vemos tomando un protagonismo. Claramente, por ejemplo, esta medida audaz alemana de colocarse en serio y de no depender de los recursos naturales rusos en el mediano plazo, yo creo que muestra una claridad muy importante de que aquí hay una frontera que no vamos a pasar, en el sentido de no aguantar que Rusia haga lo que quiera, ¿no es cierto?, en la zona. Yo creo que va a haber también un resurgir del armamentismo alemán, ya sin el complejo post-Segunda Guerra Mundial, y claramente se va a convertir en un factor clave, que no sé cómo va a disputar con Estados Unidos ese liderazgo, porque uno ve un resurgir norteamericano, pero a uno también le bajan algunas dudas cuando ve a líderes un poco hiperventilados como Biden, ¿no es cierto?, cuando dice que llama a votar a Putin, etcétera, que son cosas que uno dice... Bueno, a pesar de Biden. A pesar de Biden, es cómo van a alinear eso. Yo creo que quizás con una visión más estratégica, con un liderazgo que vaya más allá de Biden, quizás Estados Unidos logra ahí monopolizar la representación de Occidente, pero Alemania... con o sin Estados Unidos, yo creo que va a jugar un rol. ¿Y América Latina? ¿Cómo lo ve? ¿Tiene algo primero, que decir? lo Alemania es sin duda, va a ser la potencia militar de Europa. Y yo creo que Estados Unidos, de hecho ya los presupuestos han sido aumentados en defensa, como nunca antes. Y yo creo que Estados Unidos va a confiar en Alemania de que sea la punta de lanza, porque es efectivamente la punta de lanza en Europa con respecto a Europa del Este y Oriente, ¿no? Ahora, con respecto a América Latina, todas estas crisis, todos estos conflictos son oportunidades. Y yo lamentablemente no veo que se estén aprovechando esta oportunidad. Si yo fuera argentino, estaría
feliz y contento porque mi grano, mi maíz, mi trigo y mi se va a poder ser vendida porque todo este conflicto va a producir, ya lo ha dicho la prensa, una crisis alimentaria de importancia en los próximos años. Y nosotros, países que como Chile, que también tenemos una capacidad de agroindustria importante, es posible que podamos aprovechar esa oportunidad. Cosa que yo no veo hoy en día, digamos, no veo a nadie de la esfera pública que esté preocupada, bueno, aprovechemos con una política pública que podamos incentivar ciertas cosas para aprovechar esto. Yo creo que la falta de visión estratégica de América Latina ya está siendo hace mucho rato Endémica. endémica, exactamente, ¿no? Sí, porque yo creo que hay un sentimiento como de víctima siempre en América Latina, los pobrecitos que solamente vendemos materias primas, etc. Yo creo que faltan liderazgo, faltan visión de posicionar. Yo creo que Chile lo tuvo en su momento. Yo creo que ha perdido un poco, y no vamos a hablar de cosas contingentes, pero ha perdido un poco la brújula hace unos años a esta parte. Pero Chile sí tuvo visión estratégica para poder plantearse económicamente y comercialmente en el mundo, con su expansión al Pacífico, con esta reunión de los países Colombia, qué sé yo, México, Chile, la Alianza del Pacífico. Pero ¿qué pasa? Nada más. Para ir cerrando, pero hay un tema que se nos quedó en el tintero, además de lo que va a decir. ¿Vamos a abrir una carrera armamentista o no? Acá en América Latina. O sea, a nivel global, por cierto, pero pensando principalmente en nuestra casa común. Perdón, te voy a interrumpir, Gonzalo. Una de las cosas, las lecciones de este conflicto, que no lo hace en África ni en Medio Oriente, sino que lo hacen europeos, que parece que hay una distinción, nos enseña y revaloriza lo que es la defensa. Es importante tener una defensa, tener una concepción disuasiva que nos permita enfrentar las distintas amenazas que pueden surgir en cualquier momento y ante cualquier coyuntura. Y por lo tanto, puede que eso genere una reactivación en la necesidad de actualizar los inventarios militares, etc. Tener una política de defensa actualizada es un deber del Estado, un deber de todos los gobiernos, y no minimizarla. Y ahora se va a apreciar más. No lo sé, no sabemos lo que viene, hay incertidumbre. Por eso, este conflicto nos enseña y nos da una oportunidad para revalorizar el concepto de la seguridad y la defensa, cosa que de repente uno minimiza o desprecia. Por cierto que la analogía es bien exacta, pero el otro día conversaba con un amigo alemán que tuvo alguna posición dentro del gobierno de Angela Merkel. Decía, hoy día muchos, sobre todo la socialdemocracia alemana, ha despertado sobre la importancia de los temas de seguridad y defensa. Un poco, de alguna manera, contestando a la misma pregunta, diciéndome, mira, yo creo que viene nuevamente a hablar sobre materias tan relevantes como seguridad y defensa. Pero tú quedaste con ganas de decir algo. Viendo el tema de cómo afecta a Latinoamérica, hay también un factor que hay que ver con mucho detalle cómo va a evolucionar de partida, o sea, con la nueva realidad rusa, y que son los intereses rusos y chinos en América Latina. Venezuela es un país que tiene cada vez mayores vínculos con Rusia. China también tiene varios intereses repartidos por Latinoamérica, pero específicamente en el caso ruso yo no sé cómo va a afectar la viabilidad de un gobierno como el que está hoy día Maduro en Venezuela. Yo he conversado con varios parlamentarios, por ejemplo, que son cercanos a la izquierda, que les ha tocado ir a Venezuela, y me dice que la presencia rusa es muy grande. Es muy grande en asesores, es muy grande en la parte directiva del país. Hay recursos también que se han invertido. Entonces, yo no sé cómo juega o cómo va a jugar esa relación de la nueva situación rusa aislada con esta Venezuela, y no sé hasta cuánto también la reacción norteamericana está influida por estos intereses rusos y chinos en Latinoamérica. Bueno, creo que
hemos tenido una conversación que no puede dar para mucho más. Hay tantas preguntas que quedaron en el tintero, pero bueno, ojalá que quede ganas para más adelante seguir conversando de estas materias. Personalmente me preocupa mucho sobre el orden mundial que se va a estar generando según lo que hemos podido ir apreciando, y realmente cómo vamos a poder generar estabilidad y gobernabilidad a nuestras naciones. Yo creo que es un tema que se acaba de abrir, está de regreso el realismo para entender las realidades de nuestras relaciones internacionales. La geopolítica, seguramente muchos van a comenzar a desempolvar libros, aquellos que pensaron de alguna manera olvidados, y hoy día nuevamente estamos con los clásicos de esa mirada de entender nuestras relaciones. Que esperar que no sea una quimera, seguir pensando que va a haber un interés por cautelar y proteger los derechos humanos de las personas, los corredores humanitarios, el derecho internacional humanitario, que de alguna manera ha permitido darle una cierta normatividad, incluso en periodos de guerra, que esto no quede en el tintero solamente y que eso haya sido un extravío de solo unas cuantas décadas y que hoy día volvamos a la realidad que estábamos acostumbrados a la forma de relacionarnos con los intereses entre los estados nacionales. Así que yo les quiero agradecer que hayamos compartido este espacio, esta conversación, y por cierto le damos el pase a Saray. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias. Sin duda alguna, esta ha sido una magnífica charla que nos ha permitido conocer de mejor manera el conflicto que actualmente tiene pendiente a todo el mundo. Agradecemos a nuestros invitados que el día de hoy han expuesto y los dejamos a ustedes cordialmente invitados para nuestra próxima charla de actualidad de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias y buenas tardes.